Rosa Leonor Whitmarsh. Bueno, suena, no suena, no suena. No suena para nada. Suena. ¿Todavía? Bueno, Julio, ¿suena? ¿Suena yo? Bueno, Julio, tú hablas de la memoria y yo te voy a decir que entonces ha sido una casualidad tremenda que Pedro González Céspedes y Rosalía Nora que estén hoy, porque los dos somos bisnietos, yo de Calixto García Íñiguez, o sea, que viste, la memoria histórica es importante, y Pedro. Pero Pedro, para mí Pedrito, fue mi vecino siempre, desde los 15 años de él, y yo como que he estado en estado fetal. Pero el destino nos llevó al exilio de México y nos trajo al exilio de acá. De manera que nuestras vidas paralelas de los bisnietos de Calixto, yo, la bisnieta, y él de Céspedes, es muy interesante. Bueno, como tenemos a Máximo Gómez, que fue el regidor de la disciplina y toda, en la figura de Julio Schilling, vamos a tenernos a estos 15 o 20 minutos que me dan. Si no fuera por esa memoria, pero fundamentada, yo creo que no hay resonancia. ¿Sí la hay? No la hay. Sí, ¿sí la hay? No la hay. Bueno, si no se hubiera escrito la historia de Cuba en documento, a partir de Emilio Blanchet, de Vidal Morales, de Ramiro Guerra, de algún otro historiador maravilloso que puedo yo olvidar en este momento, no tendríamos en la muñeca el orden de los acontecimientos que somos capaces, Pedro, Ángel y yo, relatarnos. Cada uno tiene su ángulo y yo familiarmente tengo un ángulo rico, personal, porque para mí 147 años no es nada. ¿Por qué? Porque yo toqué a mi abuela. Mi abuela vivió la guerra de los 10 años. Mi abuela fue capturada cuando tenía 7 años en la Manigua. Y mi bisabuela, y los tíos abuelos, generales que fueron después de la guerra de independencia, tío Carlos. Y con eso nací. De manera que cuando mi abuela, que hablaba como hablaba Martí, la misma forma, murió, tenía yo 17 años, creo que dije. Yo sabía cómo se hablaba en el siglo XIX. Mi abuela había nacido en el 63 y todo lo que venía atrás venía de esas raíces que mencionó Ángel Guadra, porque eso hizo esas raíces lo que fue después la Cuba próspera, la Cuba cubana, de que hablaba Antonio Saco, José Antonio Saco, desde muy temprana época, y que Varela, por supuesto, fijó desde muy temprana época, gracias a los escritos del pensamiento de José Agustín Caballero. No me acompaña la voz para nada, pero el espíritu sí. Y yo quiero decir también que eso nació, ese pensamiento, fue una bola salida de una montaña que fue creciendo de una retorta étnica, social, económica, que se fue forjando en el siglo XIX de manera estupenda y dolorosa. La escuela cubana, los pensadores cubanos del XIX, a partir de José Agustín Caballero, Varela, Mendive después con Martí, pero simultáneamente fue preso cuando los sucesos del 69 en el Teatro Villanueva, que Martí era un jovencitillo. Martí ya es un contemporáneo de la guerra del 68 y por esa razón cae preso Martí. Pero esa formación que viene de esos grupos pensantes que se habían educado en Europa, la mayoría de ellos, desde Céspedes, todos ellos, Izaguirre, la mayoría de los grupos
grupos formantes de los centros de conspiración cubana eran hombres de gran posición, de pensamiento, de carrera. Había 2 médicos, por ejemplo, en la primera Cámara de Cámara de Representantes, abogados, gente pensante que conocía las ideas del momento, gente civiles mayormente. No había ese brazo de machete que se fue forjando al caminar, porque Cuba, el cubano no era un ejército, era un hombre civil, o campesino, o pequeño propietario, o terrateniente, o hacendado. Y era una Cuba en transformación, ya porque la esclavitud ya se hacía obsoleta, y se hacía obsoleta por 2 razones, a mi manera de ver. No solo la económica que proclaman los marxistas con la industrialización, sino con el sentido de humanidad que ya iba surgiendo y propiciándose en el siglo XIX. De manera que la escuela cubana, con Luis Caballero, en casa, por casualidad, me encontré un retrato de Luis Caballero de la época. ¿No hay agua, verdad? ¿No hay agua? Porque era amigo de mi otro bisabuelo educador, Joaquín Andrés de Dueñas. Y sin Luis Caballero, y sin Bendive, y sin Varela, y sin los otros propulsores del bienestar, del bien común cubano, tal vez no hubiera habido esa manigua tan brillante. Porque en El Salvador y en Caraguao, Fran de Varona, se forjaron los cerebros, los Sanguilí, Izaguirre, Agramonte, Zambrana, una pléyade extraordinaria de participantes de las distintas provincias que después forjaron escalonadamente, vamos a decir así, la Cámara de Representantes o el brazo triunfador del Ejército Libertador Cubano. Agramonte estudió también. Esos hombres, las ideas caminaron por delante y superaron y estudiaron y vieron la realidad de Cuba. Pobre, miserable, la última colonia en independizarse, en unas condiciones donde España no podía dar más porque no lo tenía prácticamente. ¿Tan pronto? No es a mí. Bueno, esa playa de hombres de Perucho Figueredo, bueno, es tan extraordinaria que gracias, como decía yo, a los escritores que nos permiten ordenar la secuencia minuciosa, Enrique Collazo, Máximo Gómez, los diarios de campaña de los patriotas, todo eso fue permitiendo formar el acervo del cual disfrutamos nosotros hoy en día para conocer nuestra historia. Altamente recomendable, altamente deliciosa, altamente formativa, que concuerda y explica lo que decía Ángel y el espíritu de Pedrito, que es superiorísimo para quien lo ha tratado durante más de 60 años, lo que él quiere decir. ¿Cómo se pudieron conjuntar el idealismo loco que decía Varona? Varona pone unas palabras, Enrique José Varona, acá tenemos a los Varona, aquí tenemos a Fran también. Decía cosas maravillosas. ¿Cómo podemos? Decía de Céspedes, Varona, el idealismo doctrinario que hizo vivir a tantos patriotas en un mundo fantástico. Parecía una locura. Esos grupúsculos que se enfrentaran a ejército formado, gente que estaba estrenando vida, juventud. Tan viejo era Céspedes, 48 años. Ninguno de nosotros lo alcanza. Es decir, ninguno de nosotros estamos por debajo de los 48, creo. Cuando muere era un bebé, 50 y pico. Calixto muere a los 55. Maceo era otro bebé. Gente que hoy en día los podemos ver, los jóvenes del exilio. Y eran los triunfadores de unas ideas.
e increíble. Ni Aguilera era viejo tampoco. Nadie. Bueno. Ese calentamiento que forma la explosión del 68, como dije, se venía formando en una bola de nieve, cuesta abajo, cuesta arriba, según la consideremos. Y fue un llamado extraordinario que hicieron esos hombres, que se desplazaron en condiciones no las de 1932 de la carretera que montabas, sino en los caminos reales y los caminos vecinales, y la yegua y la mula y el pie descalzo que hablaba Ramón Roa, uno de los patriotas conflictivos como algunos, porque a veces el propio cubano, con este carácter majadero, como dicen los españoles, nos complicamos nosotros mismos la vida, y eso ocurrió en nuestra guerra. Guaymaro es una conjunción de voluntades preciosa, donde los distintos territorios llevan a sus hombres pensantes a unirse. Y después de Bayamo ha sido un episodio de 3 meses donde Céspedes ha instaurado una organización con ayuntamiento donde participan españoles cooperantes, cooperativos. Y viene lo que se llamó la creciente de Balmaceda, acabando y arrasando sin piedad los campos de Cuba de Camagüey. Ante eso, Bayamo es quemado, como ustedes bien saben, y se precipita la necesidad de una conjunción fuerte de las 4 secciones de Cuba: Occidente, el centro, las villas, Camagüey y Oriente, para agruparse en una formación política, que fue lo que predominó inicialmente, la política, gracias, para forjar una asamblea de la cual salió presidente Céspedes y una cámara muy destacada. Pero como dijo Enrique Collazo, con una tremenda, gracias, concepción romántica, imposible para hacer una guerra: el poder civil sobre el militar, la designación de Céspedes, que no tenía el control sobre el ejército en la guerra. Este error, como dice Collazo, fue inicial. Perdón. Me hace muy mal efecto el pico botella. Te manda la gente. Gracias. Horrible. Fíjense que nunca se tome nadie. Entonces, ese fue un error craso, porque ese idealismo maravilloso que había de los 3 poderes no se llegó a concluir más que después del año 75, cuando los errores, los encontronazos de caracteres entre cubanos, que por cierto tuvimos 3 dominicanos maravillosos, desde Máximo Gómez, Modesto Díaz y Luis Marcano, y Quesada, que era mexicano, y Thomas Jordan, que era americano. O sea que el cubano fue humilde en ese sentido, cuidado, porque inicialmente fueron los líderes con los criollos de los campos de batalla. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, pero el cubano aprendió fácilmente. ¿Qué sabían todos ellos de Pacheco? La Cámara, por supuesto, nada, a pesar de que Miguel Jerónimo Gutiérrez murió a machetazos. Honorato del Castillo, civil, a machetazos. Antonio Lorda, de la Cámara, enfermo en poco tiempo. O sea, eran hombres que no eran... Sabían montar caballo como todos los hombres de la época, pero no eran hombres de armas, de batirse, de lucha, de machete. Pero sí lo hubo. Todos los patriotas enormes y
muchos de ellos que se alzaron el machete. Nunca salió un machete de Calixto. No sé, se perdió. Se acepta que los errores que cometimos fueron necesarios, y lo dijo Ramiro Guerra, el gran historiador. Dijo que Cuba tenía que pasar por esa guerra para llegar a ser una nación. Fuimos una nación en guerra. Cuando eso ocurre, el espíritu cubano estaba formado. Decímoslo sí, porque es lógico. La esclavitud había apabullado al ser humano, pero el criollo, los había abusadores, pero los había también señoras de su casa, señoras de las cuales se ha hablado muy poco de lo que pasó la familia cubana en la Manigua, lo que sufrió, lo que participó, las miserias que vivió pariendo, dando a luz en la Manigua y trasladándose itinerantemente, valga la redundancia, en el campo cubano. Las raíces, Ángel, las raíces, Pedrito, las raíces, Julio. La Constitución de Guaymaro es meritoria, no es absoluta, parece decidida, pero no es tan decidida. No es el propósito hoy señalar los detalles en que incurrió cuando declararon que todos los hombres eran enteramente libres, y no fue así de inmediato. Cuando los poderes del presidente de la República no los tenía, y Céspedes los pidió desesperadamente antes de ser depuesto en el Bijagual, con el consentimiento pleno de la mayoría de los generales y mayores generales de la Primera Guerra, que asistieron a su deposición, y la Cámara lo depuso por errores y por situaciones que, como suelo yo calificarlas, ocurren. En la vida nos ocurren cosas que no provocamos y nos vienen de frente. Y a Céspedes le pasó eso mucho. Le vinieron de frente situaciones no pensadas. Era un hombre de carácter, un hombre rebelde, y no se lo aceptaron los machazos de la Prieta, que siempre los había. ¿Me quedan? 3 minutos. Uf. Es lo que me regaló Ángel. De manera que si nuestra Constitución de Guaymaro, que nos sentimos orgullosas porque fue la avenencia de los jefes de las 4 grandes secciones cubanas, salió una luz, y en su momento se consideró que era lo mejor que podíamos hacer, que se sabía hacer, fue a la postre una dificultad por todos los regionalismos que se sufrieron, pero con una sola idea: esa persistencia, ese mirar hacia adelante, ese amor a la patria, ese amor a la gloria, ese sentido de sacrificio. ¿Por cuánto viviríamos cuando en haciendas y lugares de lujo se comía y se bebía estupendamente, a comer duramente boniato, yujutía, ñame? Sí se encontraba los aguaceros orientales, las intemperancias del clima de noche y de día. No tuvo nombre. El exilio colaboró desde Nueva York, desde Nassau, Jamaica, Costa Rica, México, Yucatán. Había un exilio estupendo de unos 10.000 cubanos en aquella época, donde la población era de 1.500.000 personas, algo extraordinario. Pero de ahí salió una vez más nuestra étnica más fundida que nunca, que se consumó en la guerra del 95, la guerra de Martín, pero con las raíces que vinieron a lo largo de todo el 19, en sus fundadores, en sus educadores, en sus hombres de pensamiento y sus hombres de acción, entre los cuales estaban tantos maravillosos cubanos y la suerte de que estuvieran nuestros antepasados. De manera que
Un día como hoy, hace 147 años, se alzó Céspedes, dio el grito de Yara. Yara fue una escaramuza, no se triunfó, pero se fue triunfando localmente en Oriente, en Camagüey, en las villas, y casi Máximo Gómez, en un primer conato de invasión, llegó a las puertas de Colón en Matanzas. Fue hasta la Segunda Guerra, la Tercera Guerra nuestra del 95, en que Antonio Maceo, llega hasta Mantua. Todos estos patriotas sufrieron extraordinariamente. Muchos fueron deportados a Ceuta, Melilla, a Chafarinas. Tengo un tío abuelo que escapó de Chafarinas, hijo de Calixto. Otro que nació, él mismo nació en La Manigua. El dolor que pasaron ellas, las separaciones, no tuvieron nombre, pero valió la pena. Tuvimos una nación en 1902 que creció, fue creciendo extraordinariamente, y a ella le debemos mucho de lo que somos. Pero esa liazón, ese hilván, no lo podemos perder, porque Cuba tiene que ser siendo Cuba y salir de este terrible paréntesis. Y en el medio de eso tenemos todo un grupo sacrificado que Ángel lo representa hoy y seguramente algunos de ustedes también. Pues de manera que Dios bendiga a nuestra patria y que sepamos hacerla mejor y mejor. Gracias. Gracias, Rosa Leonor. Qué orgulloso me siento de ser cubano. Yo creo que de veras que tenemos mucho por lo cual celebrar, mucho por lo cual estar orgulloso, y reitero ese compromiso que tenemos que tener todos de no aceptar nada menos que una libertad total y el bienestar para los cubanos en todo sentido, no solo en el económico, sino en el político, el civil y el humano. Bueno, voy a tratar de